que vimos en introducción a estos tips. Entonces, introducción, curso de inspección de válvulas. Las válvulas son como elementos críticos para la seguridad y eficiencia en los procesos industriales, ¿sí? Este curso proporciona los conocimientos y herramientas necesarias para realizar inspecciones de mineras sistemáticas. Entonces, ¿qué vamos a abordar? Vamos a abordar la inspección visual de componentes, vamos a abordar la verificación dimensional de válvulas, vamos a revisar certificados de calidad, vamos a revisar requerimientos de pruebas de válvulas, requerimientos de algunos códigos de inspección, fabricación o un diseño de válvulas. Entonces, el curso no está limitado, digamos, a API 6D o API 598 o ASME 1634. El curso va a abordar temas que, digamos, sean integrales, ¿sí? No vamos a profundizar en todos los requerimientos de código porque sería, digamos, imposible porque hay varios estándares de fabricación de válvulas, pero sí vamos a abordar los temas más importantes, ¿sí? Es para que lo tengamos en cuenta. Listo, continuamos. Entonces, ¿dónde hacemos uso de válvulas? ¿Sí? Las válvulas principalmente nosotros las encontramos en la industria petroquímica, en la industria del gas, en la industria petrolera y en el sistema de generación de energía. En la industria petroquímica nosotros encontramos o hacemos uso de válvulas en todos los procesos de adquisición y transformación de hidrocarburos y productos químicos. Son elementos sumamente importantes porque cumplen una finalidad específica. No todas las válvulas tienen la misma función, no todas las válvulas tienen el mismo principio de funcionamiento, pero sí tienen una función específica, están seleccionadas desde un proceso de ingeniería que son supremamente importantes en el tema de transporte y almacenamiento de sistemas de gas. También tenemos válvulas y en la industria petrolera tenemos válvulas desde los cabezales de pozo. Desde los cabezales de pozo nosotros encontramos válvulas en los manifold de producción, en las líneas de flujo, en las troncales, en los CPFs, ¿sí? En todas las etapas de separación del crudo, ¿sí? Antes de su transporte para venta, siempre en su proceso de transporte para venta. Tenemos válvulas, entonces son elementos sumamente importantes, ¿no? Y también los encontramos en plantas de generación de energía, en termoeléctricas, en hidroeléctricas. Nosotros tenemos válvulas, no siempre son el mismo tipo de válvulas, hay válvulas que tienen consideraciones especiales y aplicaciones específicas, pero digamos, lo más común está en estas industrias, tenemos varios estados, ¿vale? Entonces, voy a leer algunos términos que son necesarios para comprender ciertos requerimientos de los estándares o códigos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a inspeccionar básicamente una válvula, nosotros debemos verificar la conformidad contra un requisito, ¿vale? Entonces, ¿qué es conformidad? Es el cumplimiento de un requisito y eso está establecido en la ISO 9000, ¿vale? No conformidad, el cumplimiento de un requisito, el shall, ¿sí? Tal como se usa en los códigos o normas, debe, o sea, debe, es una palabra que diga, se debe hacer, ¿vale? El shall debería hacerse, ¿sí? Que es un reporte, es un certificado de prueba de materiales, ¿sí? Que establece los resultados de análisis de composición químicas, análisis de ensayos mecánicos, ensayos de durezas, ensayos de pruebas de tenacidad. Establece una serie de requerimientos que especifican las pruebas asociadas a las válvulas, ¿vale? Las preguntas que tengan, ojalá al final levantamos la manito, vamos a responderlas, ¿sí? Y, o en el chat, las personas que no puedan, digamos, a la que no les podamos responder la pregunta en el chat, al final levanta la mano y con todo el gusto le ponemos en la respuesta, ¿vale? Y que es una ficha técnica, es un documento de forma, ¿vale? Que contiene la descripción de las características de esa válvula, ¿vale? Continuamos acá. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de inspección,
¿sí? Nosotros debemos, lo primero que debemos hacer es, digamos, es conocer la orden de compra, ¿sí? La orden de compra, tenemos que conocer las especificaciones técnicas de los equipos, tenemos que conocer la ingeniería, los códigos de diseño y los estándares de inspección aplicables, ¿vale? Esta misma lámina, nosotros la vamos a estar revisando en cada una de las, digamos, en cada una de las capacitaciones que nosotros vamos a abordar. Lo primero que nosotros tenemos que identificar y lo primero que nosotros debemos asimilar es cuáles son los requerimientos de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a requerir hacer una tarea y no sabemos qué es lo que vamos a inspeccionar, o no sabemos bajo qué estándar lo vamos a evaluar, o no sabemos cuáles son los requisitos de examinación y evaluación, pues podemos cometer muchos errores en la interpretación de, de los resultados, primero, y de la condición del modelo, ¿sí? Vamos a de pronto a omitir requerimientos y eso nos puede llevar, o nos puede inducir a errores, ¿vale? Que eso, pues, lastimosamente pasa muy común, de forma muy común. Entonces, nuestra tarea es saber cómo vamos a abordar esos requerimientos. Pues lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos piden, ven, llegó esta válvula del proyecto y te contratan como una agencia de inspección o te contratan como un inspector encargado de ejecutar esa actividad. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es una orden de compra, ¿sí? ¿Qué es la orden de compra? ¿Sí? Es ese documento que referencia y es emitido por el cliente donde se define las cantidades, la descripción de los materiales, los requerimientos del material, la información asociada al despacho del material, ¿sí? Los estándares que debe cumplir, los materiales que, digamos, la bola tiene que ser de acero inoxidable XS. Todos esos requerimientos están consignados, los tipos de extremos de conexión. Y nosotros, no, ¿qué van a decir? Bueno, si nosotros desconocemos la orden de compra, muy seguramente lo, si, y accedamos a dedicar algún tipo de inspección, pues lo más probable es que vayamos a cometer errores en el proceso de la inspección, ¿sí? Vamos a cometer errores y esos errores eh, inducen a que tu empresa, a que tu nombre, a que tu trabajo pues no se vea bien reflejado. Entonces, eso no se tiene, ¿vale? ¿Y qué que se debe incluir la orden de compra? Entonces, ¿qué debemos nosotros pedir? ¿Sí? Y esto va a ser recurrente en nuestras capacitaciones de materiales, de todo, va a ser muy recurrente. Entonces, nosotros tenemos que pedir cuáles son las especificaciones técnicas de los equipos. Hay válvulas que se compran de forma general, ¿sí? No tienen un requerimiento tan particular, pero hay otro tipo de válvulas que la ingeniería o la persona que desarrolla la ingeniería desarrolla un datasheet, una hoja de datos de la válvula, ¿sí? Por lo menos esto en las válvulas de seguridad que nosotros encontramos en calderas, en tanques, ¿sí? En recipientes a presión, normalmente las válvulas de seguridad contienen una hoja de datos. Entonces, esa hoja de datos debe ser revisada, verificada, ¿sí? Evaluada, excluida en cada uno de esos puntos deben ser abordados, ¿sí? Los códigos y especificaciones. No es lo mismo cumplir los requerimientos de una válvula P6D a una válvula de especificación 91634, ¿sí? No tienen consideraciones particulares. Tienen requerimientos de marcación diferentes. Tienen requerimientos de evaluación documental diferentes, ¿sí? Entonces, mm, partiendo de esas premisas, partiendo de esas premisas, nosotros debemos sentar y decir, bueno, tengo los códigos, ¿cuál es el código que voy a utilizar? Existen requerimientos particulares por parte del cliente. A veces en la ingeniería o los documentos de ingeniería definen
condiciones particulares, ¿no? Entonces tú puedes cumplir con el estándar, puedes cumplir con la clase, con el tipo de conexión, con el tipo de válvula, pero no puedes cumplir con alguno de los materiales que hacen parte de esa válvula o con algunos de los sellos que hacen parte de esa válvula. Entonces es importante. Certificados de materiales, bueno, esto se lo pedimos es al proveedor y la información de logística que se requiera, ¿no? Cómo nos van a entregar las válvulas. Cuando nosotros desarrollamos inspecciones, el espacio, el lugar donde se va a desarrollar la inspección también tiene que ser el adecuado, ¿no? Tú tienes que tener el acceso a la evaluación de estas válvulas. Antiguamente, vale, las preguntas, si quieres al final, yo voy mirando en el chat, pero las preguntas ¿me están escuchando bien? Por favor, primero que todo, ¿me escuchan bien? Sí, Rafa, Sí, ahí se escucha bien. sí, señor. Ok, ok, listo. Sí, se escucha bien, se escucha Sí, bien. señor. Bien, bien. Perfecto, Sí, perfecto. sí se ¿Me están escucha, escuchando? ingeniero. Ok, Sí. ok, dale, dale. Gracias, muy amable. Rafa, cerraste el micrófono. Ok, ok. Vale, entonces de pronto el audio, si hay problemas en audio, de pronto revisémoslo internamente para ver si es un problema al interno, ¿vale? Listo, continuemos. En la solicitud de la inspección, básico, equipo material, ubicación exacta donde se realizará la inspección. Esto parece obvio, ¿sí? Pero muchas veces cuando uno va a hacer esta tarea, ¿dónde es? ¿En qué bodega? A veces se desconoce la fecha y hora. Eso se tiene que definir el contacto de con quién nos vamos a reunir, habitación de ¿vale? ellos. Por favor, silenciemos los Él micrófonos, tiene les agradezco. una mesita de Para las noche, personas, pero que tiene doble fondo. para las Y que personas en que ese, tienen él abre micrófonos, para y meter por tiene aquí. un huequito. Entonces, por favor, tratemos mañana, les voy a pedir un favor, que el día de mañana, ya sabemos la hora, tratemos de conectarnos lo más puntual posible, porque si me han hecho comentarios de que esa campanita pues a veces interrumpe la capacitación, sobre todo para las personas que están tratando de poner atención. Entonces, tratemos de ser lo más puntuales. Listo. Clasificación de las válvulas, de acuerdo con su función. De acuerdo con su función. Entonces, nosotros tenemos dentro de la industria diferentes tipos de válvulas, ¿sí? Tenemos válvulas de aislamiento, de regulación, válvulas de alivio de presión, válvulas de seguridad, digamos, mm, de retención, y tenemos válvulas de propósito especial. Entonces, dentro de las válvulas de aislamiento, ¿sí? Que me separa un sistema de otro, tenemos válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas de tapón y válvulas de mariposa. Básicamente, esas son las válvulas que nosotros tenemos. Válvulas para regulación de flujo. Nosotros tenemos válvulas de globo, válvulas de aguja, válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de bola y válvulas de tapón. En cada uno de estos grupos hay válvulas que cumplen esta función de mejor manera. Rafa, se le fue el audio. Vale, gracias, gracias. Normalmente utilizamos estas válvulas en tanques y en recipientes a presión. Tanques y recipientes a presión. ¿Vale? Eh, válvulas de cheque, nosotros tenemos válvulas tipo SWIN, válvulas de retención, válvulas tipo wafer, válvulas de propósito general, válvulas de muñón, válvulas de flotador, válvulas de contrapeso y válvulas
de completa de línea. Digamos, estas válvulas se utilizan mucho en el tema de los oleoductos, ¿no? Son bien especiales y tienen unos requerimientos de inspección y de mantenimiento pues, particulares para, para el desarrollo de la inspección de esas válvulas de línea. Entonces, eh, de forma general, digamos, acá tenemos algunas válvulas de compuerta, ¿sí? En esta primera imagen, podemos, en la segunda imagen tenemos una válvula de globo, ¿sí? Tenemos válvulas de ola, válvulas de mariposa, válvulas tipo swing y válvulas tipo water. Me quedo con estas válvulas, no hago, digamos, no abordo, no entro a abordar más tipos de válvulas porque más que conocer las válvulas, el objeto del curso es conocer los requerimientos de la inspección, ¿vale? Conocer los requerimientos de la inspección. Entonces, empecemos. Acá existe cuando los fabricantes, bueno, y esto depende, esto lo tomo yo de API 6D, ¿sí? Pero existen una serie de requerimientos que se deben cumplir por parte de los fabricantes de válvulas, ¿no? Entonces, por medio de las personas que fabrican válvulas, de acuerdo a los requerimientos de API 6D, API 6D establece unos requerimientos bien particulares, ¿no? Entonces, ellos que establecen, si nosotros vamos a hacer la inspección de fábrica, nosotros debemos encontrar esta información. Y esta información se debe conservar por 10 años. Eso es lo que dice API 6D, que ellos se deben mantener por 10 años esta información. ¿Qué documentos se deben, qué documentos se deben condensar? Los documentos de diseño, los documentos de soldadura, los registros de inspección de ensayos. ¿Cuáles son los registros de inspección de ensayos? Los registros de examinación administrativa, de inspección visual, los registros de pruebas de presión, ¿sí? Los registros de control de calidad del agua que se utilizan para las pruebas, los registros de trazabilidad de la válvula, los certificados de calidad de los materiales, supremamente importantes, ¿sí? Entonces, básicamente, sobre el lote de fabricación, sobre las válvulas, se emiten dosieres de fabricación y esos dosieres son entregados finalmente al quien compra la válvula, no, no. A la persona que compra la válvula se le entregan unos certificados de conformidad, unos certificados de inspección y prueba, ¿sí? Pero, pero, la persona que eh, hace inspección en fábrica o que hace inspección directamente donde se fabrican este tipo de válvulas, sí puede auditar esta información. Y la persona responsable es la persona encargada de, de la entrega y evaluación de toda esta documentación. Entonces, digamos acá. Entonces, el fabricante, de acuerdo a PI 6D, debe entregar un certificado de conformidad, ¿sí? Y en ese certificado de conformidad, ¿qué debe especificar? El tipo de válvula, el tamaño de la válvula, la clase de presión de la válvula, los tipos de conectores de extremo, el número de serie de la válvula. Existen una serie de requisitos particulares que están en los anexos de API 6D que se deben cumplir y los requerimientos de código de diseño utilizado. ¿Vale? Eso, por este lado, es el API 6D, ¿sí? Que establece todos estos requerimientos. Pero si nosotros vamos a buscar o evaluar los requerimientos particulares de cada uno de los estándares de fabricación de válvulas, nosotros vamos a encontrar requisitos que son bien particulares a cada tipo de válvula, a cada tipo de válvula, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros podamos eh, conocer y saber qué es lo que nosotros vamos a recibir con nuestra válvula
¿Vamos a recibir el dossier de la válvula? No, no lo vamos a recibir. Esa información, por parte de API 6D, esa información debe ser contenida por parte del fabricante. Es el encargado de almacenar esa información. ¿Por cuánto? Por 10 años. ¿Sí? Pero que si nos van a llegar a nosotros van a llegar unos certificados de conformidad y nos van a llegar unos registros de inspección y prueba, ¿vale? de ciertas, de ciertas, digamos, eh, de ciertas, de ciertos componentes específicos que hacen parte de la válvula. De todos los componentes, no. Normalmente API 6D establece que esa documentación que nos llega a nosotros es de aquellos elementos que están sometidos a presión directa. ¿Sí? Pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Eh, entonces, existe una serie de requerimientos, bueno, la visión documental de acuerdo con API 6D. Los materiales metálicos que contienen o controlen presión y que estén en contacto con fluidos de proceso deberán contar con especificaciones documentadas que definan lo siguiente. Grado del material, importantísimo, ¿vale? Análisis químico. Entonces, dentro de este documento se endosan los resultados de los ensayos químicos realizados a la colada del material, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a agregar contenidos de carbono, contenidos de níquel, de manganeso, de molibdeno, de fósforo, ¿sí? Y todos esos puntos deben ser evaluados. En un momento vamos a hacer un ejercicio sobre la evaluación de un certificado de calidad para que ustedes lo puedan visualizar. Tratamiento térmico. Si la válvula o el cuerpo de la válvula tiene un tratamiento térmico especial, debe estar consignado en ese certificado de calidad. Las propiedades mecánicas, los resultados de propiedades mecánicas. ¿Cuáles son esos resultados de propiedades mecánicas que nosotros vamos a encontrar? Resultados de pruebas de tensión, que incluyen la resistencia a la tensión, la resistencia a la prudencia, el porcentaje de elongación, ¿sí? Para ciertas válvulas especiales vamos a tener ensayos de tenacidad. Para otro tipo de válvulas vamos a tener ensayos de dureza, ¿sí? Entonces, y esos resultados deben estar consignados en este certificado de calidad, ¿vale? También se debe escribir los contenidos de carbono equivalente, ¿sí? Esto es de acuerdo a API 6D. Si nosotros vamos a mirar de acuerdo a otro estándar, ¿sí? Se definen requisitos particulares, ¿vale? Resistencia al impacto, resultados de resistencia al impacto Sharpie, resultados de prueba de dureza y el certificado que te dice que todos los elementos enumerados fueron conformes. Básicamente es el certificado que acabamos de visualizar. ¿Listo? Estándares de diseño y fabricación de válvulas. ¿Sí? Entonces, en las válvulas tenemos unos temas bien particulares, ¿no? Porque hay estándares de diseño, hay estándares de fabricación, hay estándares de inspección, hay estándares de pruebas, ¿sí? Y hay estándares de inspección y mantenimiento. Entonces, cada uno de estos estándares, pues, son bien particulares para la evaluación de las válvulas. Por favor, mañana les agradezco y en las próximas tratemos de ser lo más puntuales posible para asegurar que las personas que puedan escuchar lo hagan de la mejor forma, ¿no? Y que podamos estar concentrados en, en la capacitación. Entonces, ¿qué estándares podemos tener como diseño? El API 6D, el ASME 1634, dimensionalmente el ASME 16D, para el tema de conexiones de bridas, vemos el ASME 165 y el ASME 1647, para conexiones de extremo de puntas a tope, el ASME 1625 define requerimientos de esto. ¿Sí? Requerimientos de fabricación. Entonces, el API 600 para válvulas de compuerta, el API 602 para válvulas con puertas de acero forjado, compuerta, globo y cheque, el API 608 para válvulas de bola metálicas, bridadas, roscadas y soldadas, el API 623 para válvulas de globo, el API 594 para válvulas cheque tipo SWIN y de doble disco,
el API 6D para válvulas de movimiento para los sistemas de tubería. El API 6D incluye todo, diseño, fabricación, inspección, todo, ¿vale? Pero, digamos, lo clasificamos de esta forma para que fuera más fácil de entender. Eh, Fabricación, y hay requerimientos particulares de los materiales, ¿no? Entonces, y esos requerimientos particulares de los materiales que vamos a utilizar incluyen materiales para el cuerpo, bonete y componentes de expresión, requerimientos de fabricación, están asociados a los procedimientos de soldadura y varios componentes de las válvulas que pueden ser soldados, ¿sí? Entonces, para ciertos tipos de válvulas, hay otras válvulas que son fundiciones, entonces, de acuerdo al tipo de válvula, existe un estándar particular aplicable a cada uno de esos ítems. ¿Listo? Entonces, acá quería ver diseño, fabricación. Espérame un momento porque no veo el estándar de... En cuanto a los estándares asociados a inspección, ¿cuáles vamos a tener? Tenemos API 5 de 98 que establece todos los requerimientos de pruebas de presión en válvulas. Entonces, este estándar me indica a mí cuáles son para cada tipo de válvula, para cada clasificación o para cada grupo de clases, ¿sí? Me establece el tipo de pruebas de presión a las que va a ser sometida, ¿sí? Establece los criterios de aceptación, establece los tiempos de pruebas que se van a utilizar para las válvulas. Entonces, esos estándares, el AS 91634, aunque comprende o atañe temas de fabricación, también establece los tiempos de presión, valores de presión, a qué presión debo probar una válvula, que es uno de los puntos que también vamos a abordar, ¿sí? ¿A qué presión debo probar una válvula? ¿Cuáles son qué tipos de presiones aplican para cuerpo, para sellos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos requerimientos, entramos a evaluar los requerimientos de examinación o de evaluación, ¿vale? Entonces, acá, acá tenemos chequeo un MTR de una válvula cheque, ¿sí? Entonces, quiero, digamos, dentro de este ejercicio, ¿qué hice? ¿Sí? ¿Qué hice? Tomé un certificado de calidad que nos entregaron para una válvula tipo SWIN, ¿sí? Tipo SWIN. Tomé los valores de composición química requeridos para este tipo de válvulas por el estándar ASTM A216 para el grado WCB, que es el grado que establecía el certificado de calidad, y tomé los requerimientos de las pruebas de tensión para la válvula, ¿sí? Y los empecé a comparar. Entonces, eso es lo que normalmente se hace cuando se revisa un certificado, ¿sí? Que la composición química cumplen los sellos de resistencia a la tensión y le hicimos una prueba, digamos, a la IA, pues para revisar este tema, a ver cómo le iba con este tema y les muestro el ejercicio. ¿Sí? Entonces resulta y pasa, por favor, Isidro, si puedes silenciar el micrófono, te agradezco. ¿Sí? Entonces, resulta y pasa que si nosotros empezamos a comparar, ¿qué hacemos acá? Pues vamos a hacer el ejercicio. Comparamos cada uno de estos elementos de composición química contra el requerimiento que es el que tengo resaltado. Entonces, dentro de la composición química, el certificado de calidad me decía que el resultado era 0,23 porcentaje de carbono de la 0,23, porcentaje máximo requerido por STM A216 para la tubería, para el grado WCB, es 0,30. Entonces, ahí cómo está, conforme, o sea, cumple, ¿sí? Para el silicio, cumplen. Para el manganeso, me pide, me dice que el valor es de 0,870 y tenemos
el criterio de aceptación es 1, entonces este por debajo cumple. Para el tema de níquel, vamos a mirar el tema de níquel, el máximo requerido y permitido es 0,5, tenemos 0,027, o sea, cumple, ¿sí? Estamos viendo que cumple. El porcentaje de cromo, lo máximo requerido es de 0,5 y el resultado estuvo en 0,025, cumple. En manganeso, ¿sí? En molibdeno, perdóname, lo máximo requerido acá en molibdeno es 0,20 y teníamos acá 0,002, cumple. Entonces, la composición química para este certificado de calidad, ¿vale? Entonces, en esta parte, en la parte superior están los resultados y en la parte inferior está la tabla. Entonces, tengo digamos, los resultados están subrayados acá en verde en la parte superior y acá en la parte inferior están nuevamente resaltados. Que la resistencia mínima a la tensión que requiere este PMA16 para ese grado es de 485 a 655 megapascales o de 70 a 95 KSI, ¿sí? Y los resultados obtenidos están en de 71,79 megapascales, entonces estamos bien, ¿sí? En la resistencia a la afluencia, los requerimientos del código de fabricación me dice que la resistencia a la fluencia no puede estar por debajo a 250 megapascales o 36 KSI. Y el resultado acá está en 44 KSI y 308 megapascales. Entonces, estamos bien. Listo. El porcentaje de elongación que requiere el estándar está en 22, tiene que estar por encima de 22, y acá tuvimos 39,4, ¿sí? El porcentaje de reducción de área que pide el estándar es de 35 y el resultado obtenido es de 56,4. Hasta ahí estamos viendo que estamos cumpliendo, ¿sí? Hasta ahí cumplimos y estamos ok, ¿vale? Si alguien tiene una duda hasta ahí, escríbalo al chat, ¿vale? No, la PI 598 también. Listo. También API 9 para válvulas de mariposa. Ok, ok, listo. Entonces, hicimos el ejercicio así tal cual y se los mandamos a la guía. ¿Vale? Bueno, miren qué nos decía la guía acerca de esto. Y la guía nos decía lo siguiente. La válvula check es muy diseñada para prevenir flujo inverso, y nos decía el MTR, material T-Report, verifica que los materiales utilizados en la válvula cumplen con los requisitos químicos y mecánicos establecidos en las normas aplicables, asegurando la calidad y la confiabilidad del producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, digamos, lo que le resalté fue eso. Entonces, le dije, venga, analícelo y dígame cómo está el certificado. Y la conclusión de la guía frente a este certificado es que es conforme, ¿vale? Pero vamos a entrar a examinar otras cositas, ¿vale? Vamos a entrar a revisar otras cositas. Entonces, resulta y pasa que vamos a chequear los tipos de pruebas que me dice este certificado, ¿no? Es el mismo certificado que les estaba mostrando, sino que acá subrayó la parte superior. Resulta y pasa que este, este certificado, nosotros tenemos eh, una válvula cheque tipo SWIN, ¿sí? Este componente, la prueba de sello reverso, la prueba de sello reverso no está consignada en esta válvula. ¿A lo me escuchan bien? Por favor, ¿me escuchan bien? Me están diciendo que no me escuchan bien. Sí, señor, pues por acá lo escuchamos bien. Ok, gracias, gracias. Perfecto, Sí, perfecto. se Se entiende, escucha ingeniero. perfecto. Muy bien, perfecto. Perfecto, Sí. listo. Entonces, resulta y pasa que la válvula, si ustedes, entonces, nos vamos a meter con el código el estándar de fabricación de esas válvulas, que es API 594, ¿sí?
Entonces, API 594 me indica o me refiere, me dice lo siguiente: las válvulas, pruebas de presión, cada válvula debe ser probada hidrostáticamente en concordancia con API 598, ¿sí? Y esta tabla que yo tengo acá, las traigo de API 598, ¿sí? De API 598. Entonces, si nosotros vemos las pruebas requeridas para una válvula cheque, pues nosotros vamos a ver que la prueba para el cuerpo aplica, sí, que aplica, acá me dice que es requerida. Me dice que para baja presión en estos rangos de presión y de clase y de diámetro, me dice que es opcional, puede ser requerida o no puede ser. Digamos. Y me dice que pruebas de alta presión de cierre, digamos en un sentido de flujo, obviamente, es requerida, sí es requerida, pero acá en la parte de sello reverso me dice que no aplica. ¿Y por qué no aplica? ¿Sí? Porque esta prueba aplica, es para válvulas que tienen dentro de su cuerpo un bonete, ¿sí? El bonete, y ahí es donde tenemos el sello. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Que este certificado de calidad, de entrada, ¿qué me está diciendo? Que no es para una válvula cheque. ¿Por qué? Porque este valor de esta condición que me está referenciando acá no aplica para válvula cheque. ¿Sí me hago entender? Esa prueba no aplica. ¿Por qué? Porque es que las válvulas cheque no tienen un bonete, ¿sí? O el bonete, ¿sí? Pero resulta y pasa que esas válvulas no llegaron a campo. Esto es real, esto es real. Y a la válvula llegó a campo. Y la válvula llegó a campo, ¿vale? Entonces, obviamente cuando las inspeccionamos encontramos esto y varias cositas que les quiero mencionar en este momento. Entonces, ahora volvimos a, ya tomando como referencia esto, nosotros qué vemos, que acá hay un proceso como de falsificación, mira que el cuerpo no tiene un bonete, ¿sí? Y acá me dice que sí, que se le hizo prueba a ese componente de la válvula, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Es falso, el certificado es falso, ¿vale? Entonces, las pruebas de Batson no aplican para válvulas de cheque, es WIN. Según API 594 y API 598, no aplican porque no lo tienen. Entonces, no acepte documentos falsos. Ahí sí nos dijo, no acepte documentos falsos, ¿sí? Pero de entrada, no lo identificó. De entrada, no lo identificó. Entonces, yo sé que ahorita hay muchos, digamos, nosotros podemos utilizar muchas de estas herramientas de IA para muchas cosas, yo las utilizo, pero tenemos que tener cuidado hasta dónde las utilizamos. ¿Por qué? Porque pueden inducir a errores, ¿no? Si no sabemos preguntar y no sabemos especificarle qué es lo que nosotros queremos. Vamos a seguir revisando el certificado. ¿Listo? Vamos a seguir revisando el certificado porque tiene más cositas para ver. ¿Sí? Entonces me dice que esta es una válvula de 4 pulgadas, clase 300. ¿Sí? Esta válvula está construida, digamos, los requerimientos de inspección y prueba. Sergio, si quieres nos escribes al chat, ya. Buenas noches. ¿Puedo hacer una No, pregunta? la estoy logrando en el chat, no, no es en este caso. En este caso no aplica. El bonus no sería la unión, no, no. Y el sello reverso no, no aplica con ese caso. ¿Vale? Perdón, fíjate que el chat me marca aquí que no está disponible. Sí, no se pueden hacer preguntas sobre el chat.
Anda ahí un mensaje que no hay permiso para acceder al chat. Yo sí puedo escribir en chat. Está silenciado, Rafael. Ok, acá estoy proyectando y yo veo el chat acá. Veo que algunas personas están viendo en pantalla, ¿cierto? Están escribiendo en el chat, Sí, señor. pero no los veo a todos, ¿vale? Entonces, no sé por qué pasa eso. No sé si es por el tipo de conexión. Bueno, continuamos. ¿Vale? Pruebas de presión. Entonces, vamos a mirar qué nos decía el certificado de calidad para la prueba de presión. ¿Sí? Para la prueba de presión. Entonces, la presión de prueba del cuerpo será 1.5 veces la presión, la máxima presión de operación de la válvula a 38 grados centígrados o determinada por el nivel ANSI de 1634. Vale, entonces, ¿cómo calculamos nosotros las presiones de prueba hidrostática de las válvulas? ¿Sí? Estas válvulas, esta válvula particular tiene los requerimientos de API 594, de ASME 1634, y ahí nosotros, ASME 1634 me dice lo siguiente: el cálculo de prueba, de presión de prueba, se realiza, digamos, a uno, es decir, prueba de cuerpo, máxima prueba de cuerpo, ¿sí? Que se debería hacer en fábrica. Y es 1.5 veces la presión máxima de operación de la válvula a 38 grados centígrados. ¿Por qué? Porque vivimos con el material de especificación A216 grados WCB. Si quieres, hacemos el ejercicio en ASME 1634, lo abro un momentico para que ustedes puedan ver. Igual mañana lo vamos a hacer digamos, cuando estamos viendo esa parte en particular, pero revisemos acá el tema de las presiones, ¿sí? Pero resulta y pasa que para esta presión, ¿sí? Para esta presión, la que hace que me dice, para los materiales de especificación A216 grado WC, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice que la presión para una válvula que hace 300, ¿sí? La presión máxima de diseño es 740 PSI, ¿sí? Entonces, las 9634 me dice que yo debo probar a 1.5 veces la máxima presión de ese diseño a 38 grados centígrados, que serían 100 grados Fahrenheit, ¿vale? Y eso me da un valor de prueba de 1110 PSI. 1110 PSI. ¿Cuál es el valor de presión de prueba que aparece en el certificado? 740 PSI. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que está mal. Está mal. Ya, acá este certificado, esta información de este certificado de unas válvulas que llegaron a campo para X cliente, llegaron a este punto, ¿sí? Volvimos a revisar. Falso. Esta información es falsa. Es falsa. ¿Listo? Entonces, ya concluyo este punto con lo siguiente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio para la presión de sello. Entonces, estas válvulas se prueban en una dirección. No se pueden probar en las dos direcciones, sino se prueban en una sola dirección. En la dirección en la que ella tiene que dar sello, ¿sí? O en la que se debe garantizar, pues, entre comillas, la hermeticidad de la válvula. Y volvemos a ASME 1634. ASME 1634 me especifica lo siguiente, ¿sí? Me especifica lo siguiente: que esas presiones de sello se realizan a 1.1 veces, ¿sí? A 1.1 veces la presión máxima de diseño a 38 grados centígrados, o sea, 100 gramos Fahrenheit, ¿sí? Ese, ese 740 que tenemos acá, que lo saco de estas tablas de, A, de ASTM A234, perdón, de ASME 1634 para un material A216, este valor, este 340 lo multiplico por 1.1. Entonces, la presión que debería aparecer en el certificado son
814 PSI. ¿Y cuál es la presión que estaba especificada? 214 PSI. Volvemos a hacer el ejercicio. Falso. Esto es falso. ¿Vale? Estos valores de presión son falsos. ¿Sí? Y entonces nos devolvemos acá un momento a la primera parte, cuando veíamos que la calificación inicial de entrada, por el tema de composición química y por el tema de pruebas de tensión, y nos decía que los valores eran conformes y se evaluaba un MTR como conforme. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado. O sea, la examinación documental de un certificado de calidad debe ser sumamente completa. Sumamente completa. Estos requerimientos, nosotros debemos ir a varios estándares. ¿Sí? Tenemos que ir a ASME 1634, muchas veces a API 598. También tenemos que ir a, en algunos casos donde tenemos válvulas API 6D, consultar API 6D, pero también tenemos que consultar la composición química del material base. Entonces son varios documentos donde nosotros nos vamos a tener que mover. Y cada uno de esos documentos tiene unos requerimientos particulares que cumplir. ¿Sí? Mira que para esta válvula, para digamos, para la evaluación de este certificado de calidad, al menos tuvimos que hacer la consulta en 3 estándares diferentes. ASTM A216, ASME B1634, 4, perdón, API 594, primero, ASTM A216, API 598 y ASME B1634. 4 estándares de fabricación para revisar esto. Y si nosotros vamos a revisar el contenido, ahora bien, el contenido que debe tener el certificado de calidad, probablemente tenemos que ir a otro estado. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estemos viendo nuestro curso de inspección de tubería, ustedes van a ver cómo es que falsifican tubería o cómo nos está llegando tubería remarcada y remarcada en Latinoamérica. Lo van a ver. Lo van a ver cuando estemos revisando el tema de tubería en nuestro próximo curso. La cantidad de tubería que llega acá o la cantidad de válvulas que llegan acá. Ingeniero, Tema de facturas. Vale. qué pena, pues una observación o complementando ahí la información que usted ha tenido la oportunidad de revisar la página en internet del API Composite List. Sí, 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 claro. Que esa es como otra parte importante para nosotros verificar los documentos o los MTR, verificar si están avalados por API y si las licencias están vigentes para los diferentes tipos de componentes y que los fabricantes estén autorizados y con certificación y licencia vigente para la fabricación, en este caso de válvulas. Sí. No, mira, ese ese tema es espectacular. ¿Sí? Los mayores ejemplos que nosotros vamos a traer a colación es con el tema de tuberías. Pero es que ahí le voy a comentar lo siguiente. Le voy a comentar lo siguiente. El 90%, voy a hablar de X cliente, ¿no? Digamos, un cliente que no está acá sobre un ejemplo, no está acá en Colombia, no. ¿Sí? El 100% de la tubería, parce, el 95%, el 95% de la tubería que llega de fabricación china a Colombia no es, no es, no es tubería, digamos, que uno pueda rastrear la calidad.
Y si tú te vas a dar, y si ustedes revisan el tema con más detalle, ustedes se van a dar cuenta que las fábricas aparecen certificadas. O sea, la fábrica, un ejemplo, la fábrica cuando es Specialist, una marca de fabricación de tubería china, ¿sí? Aparece certificada, ¿sí? Pero, pero no, no, no me parece, pero los certificados y la tubería no son procedentes de ese proveedor. Llegó el límite, llegó el límite, o llegamos hasta el límite de que todos los certificados que nos llegaban a campo los teníamos que consultar directamente con el fabricante. A ese límite se llegó. ¿Por qué? Porque encontramos que el 90-95% de la tubería no era. Y las fábricas aparecían en el composilis. Y los MTRs al principio de que llegaban con miles de errores y después fueron corregidos y después con el tiempo empezaron a llegar, digamos, a cumplir. El marking de la tubería no cumplía y ahora sí cumple. Pero si tú agarras una foto y le envías a ese fabricante en China y le consultas, él te va a decir, no, esa no es marca. Y lo vamos a ver cuando estemos en tema turístico. Con el tema de válvulas que he visto, ¿sí? La fabricación de una válvula es un poco más compleja de falsificar. ¿Sí? Pero las válvulas, ¿qué es lo que pasa con las válvulas? Acá les voy a poner un contexto. Existen clientes que dejan válvulas en sus patios de almacenamiento y esas válvulas con el tiempo se van deteriorando, pero digamos por las condiciones ambientales normales, se oxida el sello, se da la lumbre, eh, los sellos o las caras realzadas o las ranuras de los sellos para los anillos en bridas de RTJ o de bridas de conexión RTJ, digamos, a veces se corroen esos puntos. Entonces, tras las inspecciones previas a la instalación de ese tipo de elementos, pues se rechaza. ¿Sí? Se rechazan muchas válvulas. Eh, y normalmente es un ejercicio que uno hace antes de instalar una válvula, muchas veces la prueba, y si la prueba no pasa, pues la válvula se rechaza. ¿Sí? Pero muchos clientes no venden, ¿sí? Sino que lo venden y lo venden con chocolate. Pues lo que pasa que esas válvulas llegan muchas veces a ciertos lugares donde son remanufacturadas, repintadas, eh, los recubrimientos de acero inoxidable son completamente revestidas nuevamente, los sitios son reparados, ¿sí? Se emiten las placas de identificación, se emiten nuevas. Acá en Colombia hay un sitio particular donde usted va y consigue una placa de identificación. La placa, y usted ve la placa de identificación falsificada y ve la placa de identificación real. Y por errores, es más por ignorancia del que la fabrica, pero no en la estética, ¿no? No en la estética ni en el tipo de grabado. Entonces, eso tampoco o sea, eso no es digamos, sí es una ayuda, sí sirve, pero no va a ser o sea, finalmente no es la ayuda final, ¿sí? Nos pasa en Colombia, y nos pasa mucho con materiales de origen chino, con materiales de origen taiwanés, con materiales de origen hindú. Con ese tipo de materiales tenemos muchos problemas. Con ese tipo de materiales tenemos muchos problemas. En cuanto a las válvulas, ¿cuál es el problema? Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuál es el problema que tenemos con las válvulas? Pues las válvulas son esas reclamadas, ¿sí? Por remanufacturas. El problema es que una válvula se puede reponer, ¿sí? Ese no es el problema. Una válvula se puede remanufacturar y la válvula puede quedar en una condición que se cumple las pruebas y se hace todo, digamos, de una forma y conforme, la válvula puede servir. El problema, el problema que tenemos a veces, el problema que tenemos a veces en ciertas regiones
es que esa válvula se le vende a otro cliente como si fuera mío. ¿Sí? Entonces, todos los certificados de calidad que llegan con la válvula son falsos. Todos los registros de prueba son falsos. ¿Sí? El margen de la válvula es falso. Y el fabricante es falso. Y tú ves la válvula y no la ves falsa. Y la válvula es una válvula que pareciera nueva. Ese es el problema. Ese es el problema. Y si vamos a revisar accesorios de tubería, es otro cuento. Es otro cuento. ¿Sí? Pero a esto voy. O sea, aquí voy. ¿Cuál es mi mensaje tras este espacio? ¿Sí? Que nosotros logremos, digamos, hacer una buena revisión. ¿Sí? Y no es complejo. O sea, hay que cumplir unos requerimientos. Estamos viendo, digamos, en lo que todo esto es más que aprender a hacer durante los tips de inspección que vamos a tener estos 20 días antes del siguiente curso, pues se van a enviar muchos tipsitos para la inspección de este tipo de elementos, ¿no? Pero sí es importante que nosotros podamos no confiarnos de que una válvula tenga certificado de calidad. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces te dicen, no, es que la válvula tiene un certificado y te entregan un certificado. Ya cumple por el hecho que te entregan un certificado. Pero si tú abordas y revisas el certificado, si no es nada, es papel. El papel lo aguanta todo. El papel, sobre el papel se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? El papel tiene que demostrar que todo lo que piden estos estándares es real. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar aquí. Si alguien tiene un certificado, lo quieren revisar, lo revisamos de mí, no tengo ningún problema. ¿Sí? O si quieren enviarlos al grupo de WhatsApp, digamos, para ayudarles a revisar este tema. No todos, obviamente, no todos lo tengan, sino en algo donde tengan bastante dudas, ¿no? Obviamente. Entonces, Iván, acá nos haces, Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. dale, Iván, bueno, Ingeniero, una consulta. Digamos que muchas de esas, em, ¿cómo le llamamos eso? Esas anomalías se manifiestan ya en un incidente. Digamos que no las pudimos identificar antes de instalarlas. Cuando estamos haciendo una investigación con análisis causa-raíz, podemos determinar que una de las causas sea por defectos de fabricación. Digamos que, no sé, se me ocurre esa ahorita. Entonces decimos que puede ser el tema de lo que se está hablando, el origen del accesorio. Y puede uno, ¿cómo podríamos manejarlo en esa investigación? Porque puede ser un tema sensible y delicado para otra persona. Mejor dicho, dejándolo específicamente, puede uno herir las susceptibilidades de los departamentos de compras. no pasa nada, no pasa nada. Acá, y les hago el comentario, Iván. ¿Sí? Pues digamos, pues estás en la parte de seguridad del proceso. Tú estás recibiendo todo lo que te van a entregar. Un ejemplo. Herir susceptibilidad no pasa nada. O sea, nosotros debemos asegurar un trabajo. Y ese trabajo tiene que quedar bien, porque si la planta opera mal, porque si por un motivo particular una válvula pierde su contención y falla, y esa falla conlleva una fatalidad o conlleva un derrame o conlleva un problema mayor, ahí nosotros ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. O sea, si nosotros tenemos que decirle, y no lo hago por mí, ¿sí? Lo hago porque entendí con el tiempo, que este tipo de cosas, lo mejor que uno puede hacer es levantar la mano y decir, no cumple, ¿sí? Y si hay un reproceso, lo atacamos y lo abordamos, pero las cosas deben quedar bien. Las cosas de usted ¿cuál es la mejor forma de que un trabajo o este tipo de elementos se pueda filtrar? De que haya un aseguramiento técnico en fábrica, ¿sí?
exista un aseguramiento técnico en fábrica, o sea, del lado de fábrica, ¿sí? Del lado de fábrica. Desde el lado del fabricante debe haber un aseguramiento técnico. El comprador, que el comprador tenga un equipo de aseguramiento de calidad que le verifique los materiales. Pero tiene que ser un equipo que tenga las competencias en inspección de materiales. Si mandan personas que no conocen del tema, pues cometemos errores. Nosotros con la... Y por estos errores nosotros hemos perdido contratos y hemos perdido muchas cosas. Por un error de una persona particular en una región específica, se pueden quedar 100 personas sin trabajo. Y nadie sabe por qué pasó eso. Y nadie sabe. Y ha pasado, y lo sé porque lo hice, por una mala inspección. O por una serie de malas inspecciones. Entonces, no pasa nada. Y acá nosotros no tenemos que complacer, o sea, en nuestro trabajo nosotros no complacemos, nosotros complacemos el proyecto, el trabajo, que las cosas queden bien hechas. Eso es el fin, ese es el fin por el objeto de nuestra actividad como inspectores, ¿no? Como inspectores. Antonio tenía una pregunta. Dale, Antonio. Mira, Isidro nos hace este comentario. En Venezuela nos pasó con una válvula de compuerta según la placa, el trim era 316 y le realizamos PMI a los asientos y eran 304. Así. Y antes no era de otro material, ¿vale? Y acá William nos dice, no encontré la certificación API del fabricante de las válvulas DSI. ¿Saben si tiene certificado API este fabricante de válvulas que el certificado muestra que presenta? Pues mañana si quiero les presento no sé, digamos, estas válvulas nosotros las revisamos, este rechazo lo hicimos en el año 2020, y conservo esos certificados porque a esto se le encontró de todo. Y por ese rechazo se vetó a ese proveedor. Por ese rechazo se vetó a ese proveedor. No vuelve a esa, digamos, esta ferretería. No volvió o no se les volvió a comprar ningún tipo de material. Porque ya, digamos, con antelación ya habían tenido varios rechazos en el suministro de materiales y esa fue la copa que rebosó la copa en su momento. ¿Vale? Entonces, mañana busco las fotos de las válvulas y los reviso. No lo sé si, si en este momento lo tengo. Verificación del fabricante. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo este tema de la revisión de los métodos, que es súper importante. Dentro de la verificación tenemos que hacer una... John, ¿tienes una pregunta? No, siga, ingeniero, disculpe. Vale, bien. Entonces, Apolinar, Sí, en las pruebas del sello del asiento con la charnela del check, debe ser durante la prueba específica del sello, debe ser totalmente hermético. ¿O hay no necesariamente. algunos criterios de aceptación si presenta algún goteo o escurrimiento? Sí, hay unos criterios de aceptación y lo vamos, y sí los hay. La respuesta es sí los hay, ¿sí? Y ya lo vamos a revisar en la API 598. Entonces, esos goteos se pueden medir, porque las pruebas pueden ser neumáticas o hidrostáticas. Entonces, se pueden medir en, en gotas, en cantidad de gotas que se generan durante digamos, un periodo de 1 minuto, o se puede medir en volumen, un pequeño volumen de agua. Entonces, pero sí pueden admitir, digamos, no todas las válvulas, ni bajo todos los estándares de fabricación, pero bajo ciertos estándares de fabricación, una válvula no necesariamente tiene que ser un 100% hermética. Y es aceptable, eso es válido, ¿vale? Entonces, vamos a revisar. Perdón, ¿en qué parte Sí, señor.
viene Revisamos la API 598, lo vamos a revisar, ¿vale? La API 598. 598. Ok. Gracias. Entonces, no, usted, nosotros. Validación de identificación y trazabilidad. Entonces, verificación del fabricante. Y mañana vamos a revisar eso. Uno de los capítulos de este tema va a ser eso. ¿Listo? Entonces, verificación del fabricante. Entonces, se debe confirmar que el fabricante indicado en el METR o certificado coincida con el que se encuentre identificado sobre el indicado de la válvula. ¿Sí? El nameplate, el placa de identificación y los certificados suministrados por el fabricante. Entonces, qué les comento digamos, acerca de eso? Si ustedes a veces pulen, colocan con pulidor y remarcan la válvula. Y eso se les presentan sus válvulas, es un indicador que probablemente no son, que no sea, que no sea real. Tenemos verificación de trazabilidad, identificar y comparar número de cola de head number, número de serie. La mayor parte de las pruebas tienen un número de serie, de las válvulas tienen un número de serie, entonces es más interesante porque cada válvula tiene su prueba. Vale, Tania, Buenas noches para todos. ¿Sí me escucha? sí te escuchamos. Inge, una consulta. Lo que pasa es que a nosotros nos ha sucedido que durante las pruebas hidrostáticas que hacemos a un sistema o a alguna línea, han resultado defectuosas unas válvulas, más que todo la de 2 cuerpos. Pero mi pregunta es, ¿hay algo normativo donde aplique el rechazo total de algún lote, ya sea por serie o por año de fabricante? eh, para devolvérselo al proveedor, porque pues resulta que hay otros sistemas, otras líneas que no le aplicamos hidrostática y entonces simplemente confiamos en la certificación de conformidad de la válvula y pues corremos siempre el riesgo de que pueda que nos falle o más adelante o en el momento de que entra en operación la línea. Ok. Entonces, cuando tú tienes, digamos, puedo empezar acá con, con algo que nos pasó con los nipples, ¿sí? De tubería, en algún momento. Unos nipples de 3/4 de pulgada empezaron a fallar por todos lados, ¿no? Y eran del mismo lote. ¿Qué tocó hacer en su momento? Sacar todo ese lote de nipples, porque, porque a veces fallaban después del proveedor, ¿sí? Acá hay algo particular y es importante que nosotros probamos en condiciones ideales, ¿no? Entonces, normalmente la prueba de la presión se hace a cierto valor de presión, a una temperatura, digamos, donde no hay una expansión térmica del material. Pero cuando tienes componentes que operan a altas temperaturas, el material se dilata, ¿sí? Y pequeñas laminaciones o pequeñas se dilatan. Y yo he visto, o nosotros hemos visto, vamos con los compañeros que hacemos todo el tema de aseguramiento y control de calidad, que componentes que pasaron perfectamente la prueba hidrostática fallan en servicios, ¿sí? Entonces, si hay dudas sobre un lote, hay que entrar a intervenir. O sea, hay que entrar a intervenir. Si se presenta 1, 2, 3 casos sobre un mismo lote, hay que abordar todo el lote, ¿sí? Pero eso no sale del código, ¿sí? Eso no sale de API 6D. Eso porque de acuerdo a los códigos o los estándares, y antes de que estos elementos lleguen a campo, tienen que cumplir, ¿sí? Deben cumplir. O sea, deben ser conformes. Estos elementos, estos se deben abordar todos estos temas es por parte del cliente. Entonces el cliente debe hacer una revisión interna de lo que está pasando, ¿sí? Y el cliente es el encargado de asegurar que sus materiales cumplan, ¿sí? Que sus materiales cumplan y que no presenten ningún tipo de problemas. Entonces, esa es la condición, pero no es el código quien te lo dice, ¿sí? Es el cliente, ya quien recibe eso, es quien toma la decisión de abordar y de resolver el problema. ¿Sí es claro también? Sí, perfecto. Muchas gracias. Y no, a ver. Entonces, verificación de integridad documental.
importante. O sea, hay que revisar que los documentos no presenten cambios en el tamaño de letra, diferencias en la fuente utilizada, alteraciones de formato, campos modificados manualmente, inconsistencias entre páginas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ustedes, hay otra condición, sí, y es que los certificados de calidad, cuando ustedes ven que tienen diferentes tamaños de letra o diferentes tipos de letra, ¿sí? O tienen, se ven alteraciones en el formato, empiezan a dudar de ti, ¿sí? Empiezan a dudar de ese certificado de calidad, porque pueden ser falsos, ¿vale? ¿Qué pasa? Otros certificados de calidad pueden presentar la siguiente condición: que cierta información todo se está dando en inglés, en inglés, en inglés, y por allá en alguna parte dice válvula hidrostática, ¿sí? O dice hidrostática en español. Se dice, ¿cómo así? Si el certificado todo se está, digamos, redactando un idioma, ¿por qué en este punto el idioma cambia, ¿no? Ahí hay problemas, ¿vale? Entonces, señales de alerta, fuentes diferentes dentro del mismo documento, valores sobrescritos o modificados, información incompleta o inconsistente, ausencia de trazabilidad entre válvulas y certificados, validación técnica del MTR. Entonces, la verificación de la descripción del producto, confirmar que la información del MTR coincida con la válvula inspeccionada, tipo de válvula, diámetro, rating, clase de presión, material de cuerpo, material del pone, materiales de los componentes críticos, presiones de prueba, ¿sí? Presiones de prueba, dirección del fabricante, verificación de normas aplicables, verificación de los resultados del MTR. A veces, sabemos que es muy común uno ver que se compara composición química, resistencia a material y, ¿sí? Y no, porque eso ya no, ¿sí me entiendes? Y eso que falsifica un documento, yo, o sea, yo en errores en la composición química no encuentro, o en los resultados de los ensayos mecánicos. A veces omiten ensayos de durezas, ¿sí? Pero en los resultados mecánicos no. Entonces, ¿dónde sí se cometen errores? En la información que es alterna al tema, ¿sí? Entonces, para un material, todos los materiales deben encontrarse dentro de los límites de inspección y pruebas que pues deben ser conformes, ¿sí? Vamos a revisar un tema acá que es la verificación dimensional, ¿sí? La verificación dimensional. Entonces, se debe asegurar que las dimensiones de extremo a extremo de las válvulas coincidan con las dimensiones definidas en el estándar ASME 1610. ASME 1610. Para esto se debe identificar el tipo de válvula, diámetro nominal, clase y el tipo de conducción y sus estudios, soldada o bridada. Con la anterior información se identifica en el estándar ASME 1610 la tabla que define las dimensiones aplicables al tipo de válvula inspeccionada y se realiza una comparación dimensional entre la válvula y las dimensiones que están en el estándar y las tolerancias que están en el estándar, ¿sí? Y las tolerancias que están en el estándar. Siguiente punto, para verificar espesores en el cuerpo. Hay algo muy particular, ¿no? Que normalmente no se hace, pero sí es importante evaluar. Hay ciertos requerimientos de espesor que deben cumplir las válvulas. ¿Dónde está esto identificado? En el AS 91634, en las tablas 3A y 3B. Esos valores me definen unos valores, unos espesores que deben contar, o unos espesores mínimos que deben cumplir el cuerpo de las válvulas. A veces las válvulas que son condiciones, pues tienen un sobreespesor de su cuerpo, ¿sí? Sin embargo, ellas se mecanizan, o tienen componentes que se mecanizan, pues para asegurar, digamos, el contorno y la forma de la válvula. Pero en diferentes componentes se puede, digamos, se debe hacer una verificación dimensional. Se debe hacer una verificación dimensional y eso se debe comprobar. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma más fácil es hacerlo con ultrasonido con un medio de espesores, ¿vale? Y es un chequeo que normalmente no se hace,
Yo lo empecé a hacer cuando empecé a evaluar integridad en válvulas, ¿sí? No tanto cuando eran nuevas, pero sí en los procesos de integridad para evaluar algunos, digamos, pérdidas por erosión o corrosión en las válvulas, sí lo entrábamos a evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en estas mediciones? Debemos medir diámetros externos de la longitud de los extremos de la válvula, eh, consultar las tablas asociadas a los espesores, ¿sí? Entonces, debemos revisar. Qué pena que tú estás mis temas acá. Bueno, listo. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las referencias aplicables? En las 91610, en las 91634, ¿sí? Me das valores que tenemos. Acá un ejemplo de eso está, ¿sí? Para mirar el tema de espesor. Entonces, el diámetro de la válvula, la clase de la válvula, ¿sí? Se deben establecer los espesores mínimos requeridos en el cuerpo de esos elementos, ¿no? Entonces, no sé, o es común para ciertas personas hacer este tipo de inspecciones, pero sí se debe validar, sí debe validarse, ¿vale? Sí deben ser validadas. Listo. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a los requerimientos de verificación dimensional? ¿Dudas, inquietudes? ¿O no, normalmente no tienen problemas cuando hacen verificación dimensional del valor? Listo. Entonces, sigamos acá. La verificación dimensional. Entonces, hay una condición particular en las válvulas de extremo bridado, ¿no? Entonces, las bridas, las dimensiones de las bridas deben cumplir los mismos requerimientos especificados por el código AS9165 para bridas de diámetro igual o menor a 24 pulgadas y deben cumplir estas dimensiones. En bridas de 26 pulgadas en adelante se deben cumplir los requerimientos dimensionales de las 91647, ¿sí? 91647. Y para válvulas que no tienen requerimientos, digamos, que no tienen conexiones bridadas, sino son de extremo soldable, se deben cumplir los requerimientos de biseles, tamaño de biseles, tamaño de la cara de la raíz, eh, espesores de ASME 1625, ¿sí? De ASME 1625. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que para la inspección de la válvula, tenemos varios componentes que son, digamos, bastante completos o bastante, que tienen unos requerimientos bien particulares para verificar el espesor de las caras de las vidas, la distribución de los pernos, el diámetro de los agujeros, ¿sí? El tamaño de la ranura, el tamaño de la cara realzada, el perfil que debe cumplir la cara realzada. Mañana vamos a revisar eso, cómo evaluar una brida cuando es nueva, cómo evaluar una brida cuando quizás no ha sido usada, pero el cliente ya la tiene, lo tiene en stock, lo tiene almacenada. Pues puede tener algunos temas de indicaciones, temas de corrosión. ¿Cómo evaluarla? Lo vamos a revisar, ¿sí? Ok, listo. Isidro, mira, digamos, dentro del proceso de inspección hay unos requerimientos particulares para inspección de válvulas en la API 6DR y en la API 621, ¿sí? En cuanto al espesor, que establezca un espesor mínimo, como tal, no es tan, no es tan claro. Ahí que entraríamos a verificar si hay pérdidas de espesor por corrosión, digamos, bastante prominentes en el cuerpo de la válvula. Tenemos que entrar a evaluar varias cosas, ¿no? Que eso me puede indicar pérdidas en el sello, o sea, que hay problemas, si hay corrosión
el cuerpo, quizás los asientos de la válvula no estén bien, quizás alguno de los componentes internos de la válvula ya no está funcionando de la mejor manera. Entonces ese va a ser quizás más crítico que el tema del espesor, ¿vale? Entonces, pero no está tan claramente establecido. No está tan claramente establecido esos espesores mínimos para válvulas en servicio, ¿vale? Pero en API 6DR y en API 621 sí podemos encontrar luces acerca de ese tema. ¿Listo? Entonces, bueno, acá el siguiente punto y con lo que digamos, hasta donde vamos a llegar el día de hoy, es la inspección visual en válvulas, ¿no? Entonces, la inspección visual en válvulas tiene un componente bien particular. Hay válvulas que son hechas. Vale, Antonio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta antes de que entres con el tema de las válvulas fundidas. Hay un tema respecto a las pruebas de las válvulas cuando vienen de fábrica. Realmente, si la válvula se pide que el certificado venga con prueba hidrostática y usted comprueba que realmente la válvula cumple con los requerimientos de prueba hidrostática, ¿por qué a veces aquí en Colombia vuelven y le hacen prueba hidrostática a las válvulas? Sabiendo que la válvula viene certificada con prueba hidrostática. Entonces, creo que en la explicación de Comerlón, creo que después de 2 años de fabricar la válvula, está establecido que se debe hacer prueba hidrostática. Pero a veces sucede que la válvula llega hoy día a bodega y no la mandan para campo, sino que la mandan directamente a un proveedor que tenga experiencia para que haga la prueba. Pues a veces pues existe desconfianza de pronto con el fabricante o el proveedor, que de pronto la válvula tenga una inconsistencia o tenga de pronto algún problema de fabricación. No hay como credibilidad en los fabricantes. A veces que los fabricantes son muy conocidos en el mercado y hay esa tendencia en este momento a tener que enviar las válvulas otra vez a prueba. Ok, listo. Entonces la respuesta, la pregunta es excelente. Y le agradezco la pregunta. Yo te entendí, porque estás explicando cortado, pero yo logré entender. ¿Sí? Entonces, la pregunta es excelente y no es mandatorio probar todas las válvulas. ¿Sí? Y acá hay algo bien particular. Acá hay algo bien. ¿Por qué uno prueba válvulas en campo? O sea, ¿por qué si la válvula era nueva, por qué la válvula se vuelve a probar en campo? Entonces resulta y pasa que eso no es mandatorio, ni eso está requerido. De pronto en la especificación particular de algún cliente se establece que las válvulas deben ser probadas, ¿sí? Se establece que las válvulas deben ser probadas, pero, pero, eh, pero en este caso particular, las válvulas no necesariamente tienen que ser probadas. Entonces te voy a colocar los casos, digamos, o que nos pensamos nosotros, ¿sí? Que las válvulas llevan almacenadas 5, 6, 7 años en una bodega, ¿sí? La válvula está mal almacenada, estaba mal almacenada, se empezó a oxidar internamente, no hubo preservación sobre la válvula, y los extremos de conexión de la válvula pues no están mal, ¿sí? Tú la ves y pues no tienen corrosión. Entonces uno no tiene cómo rechazar la válvula, pero sí puede que la válvula, eh, alguno de esos componentes internos o los sellos se hayan deteriorado y no se pueda verificar o no se pueda comprobar la hermeticidad, ¿sí? ¿Cuándo lo ve uno? Cuando usted ve válvulas afinadas, pero por montones en patios de materiales, muchas veces contra el piso, que les cae agua, sin tapas, ¿sí? Ahí usted entra a probar la válvula. Y hay otra consideración, antes de dar nuevamente la palabra, y hay otra consideración donde sí o sí probamos válvulas, ¿sí?
sí o sí probamos válvulas y es cuando vamos a hacer derivaciones en servicio. Es decir, cuando usted va a hacer el proceso un hot tap, ¿sí? Para una derivación en servicio, usted debe asegurar que su válvula no tenga una pérdida de contención, porque eso lo puede afectar al operador que esté manipulando el equipo y puede, digamos, afectar a las personas que intervienen en todo este proceso. Entonces, esas válvulas sí o sí se prueban antes de montar un tapping machine para hacer un hot tap en la línea de servicio. Eso sí es una consideración. O en servicios especiales, ¿sí? O particulares, donde no se admiten fugas o no se admiten, digamos, paso de válvula. Esas serían como los casos que a veces uno ve excepcionales o en una refinería donde los procesos particulares de operación requieren que se pruebe la válvula, pero de forma general, que las válvulas se prueben después de que llegaron nuevas, no. No, y sabes qué, y te voy a decir, y les comento lo siguiente, y muchas veces las válvulas se prueban. Hace 3 años, y el caso de 3 válvulas como de 24 pulgadas que se probaron, se le hicieron pruebas de cuerpo y se le hicieron pruebas de sello, ¿sí? Y por el sello se presentaron gotas. ¿Me escuchan bien? Qué pena, me repito nuevamente, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señora, aquí ya estamos escuchando Sí, bien. se escuchamos. Ok, ok. Entonces, hace unos años, hace 3 años, vi este caso. Se probaron 3 válvulas de 24 pulgadas, hace 150, y las válvulas las rechazaron, porque tenía unas goticas en el sello, ¿sí? ¿Cuánto? No las cuantificaron, las rechazaron, las rechazaron. Esa es una condición no conforme. O sea, si yo voy a rechazar una válvula, yo tengo que saber por qué rechazo la válvula. Y si tiene paso, tengo que tomarme el tiempo de cuantificar cuál es el volumen de paso que tiene, porque es que de fábrica se permite que eso pase, ¿sí? De fábrica se permite que eso pase. Y voy a abrir un momento API 598 para que lo puedan visualizar, digamos, porque yo sé que ese tema genera algún tipo de dudas, ¿sí? Pero si en inspección en fábrica se permite, digamos, o se acepta el paso de por qué se rechaza. Y se rechazan sin cuantificar cuáles fueron las causas de rechazo. Entonces acá estamos el tema de pruebas y acá nosotros tenemos, espera un momento, pruebas de reverso, listo, las duraciones de las pruebas, todo esto lo vamos a ver mañana. Y acá máximas fugas permisibles, ¿sí? Máximas fugas permisibles y me especifica el tipo de válvulas, si son válvulas de tipo check, ¿sí? Y todas las válvulas a excepción de los tipo chicos. Entonces, y acá me establecen en gotas por minuto, milímetros por minuto, burbujas por minuto, milímetros por minuto. ¿Cuáles son las fugas permisibles de acuerdo en función? Entonces, esas fugas se cuantifican en función de, miremoslo acá en EPS, que se llaman pasos para todos, en función del diámetro en función del diámetro de la válvula. Entonces puede tener fugas y a mayor diámetro de la válvula, mayor paso de fugas, ¿sí? En gotas nosotros podríamos decir que una válvula de 24 pulgadas podríamos tener 24, digamos, para, digamos, para válvulas diferentes a tipo cheque, podemos tener 48 gotas por minuto. No serían rechazadas.
no serían rechazadas. Pero eso No serían dependería rechazadas. también del tipo de fluido, ingeniero. Mira que acá nosotros tenemos líquido, gas, líquido, gas y burbujas. ¿Sí? Y para los líquidos se miden las fugas tanto en gotas por minuto o en milímetros por minuto. ¿Sí? Mililitros por minuto. Entonces una válvula puede tener paso y no necesariamente estar mal. Es más, puede tener paso y estar bien. Puede tener paso y estar bien. ¿Y qué pasó con este tema? Se rechazaron 3 válvulas de 24 pulgadas. Quedaron rechazadas y dice, "Pues, pucha, pero y eso atrasa trabajos y eso atrasa un montón de cosas, ¿sí? Entonces uno dice, no, hasta cierto punto ya uno tiene que ser objetivo, ni más ni menos, ni más ni menos, en cuanto a este tema de inspección y de pruebas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente donde piden que se hagan pruebas de todas las válvulas, pues todo lo que presenta goteos se rechaza. Y no necesariamente tiene que ser así. Y no necesariamente eso está bien. ¿Sí? En la práctica, realizar, les voy a empezar a tener preguntas. Mañana entro en forma a revisar el tema digamos, mañana vienen los temas espectaculares. O sea, mañana vamos a revisar inspección visual. Las válvulas que son hechas en fundiciones pueden tener, digamos, discontinuidades producto de la fundición. ¿Sí? Pueden tener una serie de discontinuidades que ustedes tienen que evaluarlas y entrar a verificar si son conformes o no conformes. Eso lo vamos a ver bien. Vamos a ver el tema de la verificación del marco en la válvula. Vamos a tener ejemplos de cómo se verifica el marcado de las válvulas en las plantas de identificación, cómo se evalúan, ¿sí? Cómo se evalúan y cómo se determina su conformidad o no conformidad. Vamos a revisar uno que otro certificado de calidad y vamos a conocer los tipos de pruebas en válvulas. Con esto finalizaríamos esta fase de inspección de pruebas en válvulas, ¿vale? Preguntas, si tienen mañana preguntas, dudas, les contestaré. Esa práctica de hacer pruebas a las válvulas se realiza debido a que no se garantizan las condiciones de preservación de un proyecto en Colombia donde las válvulas tenían menos de 2 años de fabricación y se realizaron pruebas. Creo que muchas veces también esta práctica algunas empresas la hacen sin necesidad para poder aumentar los costos de un proyecto. También, también pues, acá no entro, pero también se hace. Claro, cada prueba vale un montón de plata, pues. Si se pueden aprobar todas las válvulas, pues se prueban, pero no necesariamente se tiene que hacer, ¿vale? Deben entrar bien, estoy bien claro, no puedo regalar, no puedo regalar estos procedimientos, César, justo, no entendí la pregunta, entonces, fue clara la respuesta, no sé si tengan dudas, si quieres aprovechamos estos 3, 4 minutos que nos quedan de reunión para resolver esas dudas, lo importante es eso, que podamos contribuir a eso, ¿no? Ingeniero, Sí, señor. o sea, entonces, para el tema de las redes hidrostáticas, digamos, una recomendación que usted haría es que las válvulas deben estar en lo más adecuado posible, o sea, que tengan preservación, porque es que a veces en los almacenes no hay preservación. Sí. Se tiran allá a un patio y les cae agua, sol, qué sé yo, entonces no hay una conciencia de las personas que están encargadas de las bodegas, de los almacenes, de que los materiales hay que cuidarlos, hay que preservarlos. Por eso es que a veces una válvula de 20, 30 pulgadas la botan allá a un patio, no le ponen ni siquiera plástico o no la ponen en un sitio adecuado y cuando ya la van a usar, la válvula ya está deteriorada internamente y a veces se tiene que volver a reparar internamente y hacer pruebas hidrostáticas. O sea, yo pienso que son activos que tienen
mucho costo y no hay conciencia de las personas de los almacenes para cuidar, preservar. Ok, así es, así es. Entonces, no, total, o sea, el problema de las válvulas, si las válvulas están bien preservadas, unas válvulas no se tendrían que reprobar. O sea, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años no tendrían que estar en prueba nuevamente. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor método de preservación? Las válvulas, hay muchos componentes que tienen una grasa, ¿sí? Las válvulas deben ser preservadas en un lugar, digamos, que no estén directamente sobre el suelo, puede ser sobre estivas, que queden, digamos, eh, que estén sobre estivas, que estén en un lugar donde no estén, eh, digamos, en medio del agua o inmersas en agua o que no estén a la intemperie, mejor dicho. Polvo, suciedad, mugre, Polvo, suciedad, corrientes de total. viento. Sí, se les puede hacer, claro que se les hace prueba hidrostática a las válvulas. O sea, no todas las válvulas tienen el mismo tipo de prueba, ni se les hace la misma prueba, pero todas las válvulas se prueban hidrostáticamente. Dale, Sergio. Gracias, sí. Quería precisamente preguntar, ¿me escucha? Sí, señor, te escucho. Pues si dependiendo de la condición es aconsejable hacer prueba hidrostática o prueba de fugas. Si es para válvulas nuevas, si bien como si no era mandatorio, como buena práctica sería hacer una prueba de fugas y digamos que ya para mirar la integridad sí sería hacer pruebas hidrostáticas. Se pueden hacer de las dos. Mira que acá, mira, acá vamos a ver fugas, prueba hidrostática. Algo. Puede ser gas, puede ser neumática o hidrostática. O sea, no hay ningún problema. Hay personas que se les facilita cargar equipos de nitrógeno para hacer pruebas y les gusta hacer pruebas con equipos. Es espectacular. ¿Sí? Hay gente que no, que le es más fácil hacer una prueba. Entonces no es algo, es como un elemento condicionante, ¿vale? Las válvulas de compuerta, mira, acá, ustedes mismos están, acá las válvulas de compuerta deben estar en posición vertical, totalmente de acuerdo, para que no se degraden con tiempo. ¿Qué tipo se puede destacar para identificar si una válvula fue remanufacturada? Todos los tips que para saber si una válvula fue remanufacturada, eh, lo que les comentaba, ¿no? Remarcas, o sea, que les borran el número de serie, les borran a veces el fabricante, se ve repintada la válvula, ¿sí? Una válvula remanufacturada normalmente está repintada y lo más fácil para identificar que los certificados de calidad tienen errores. Una válvula remanufacturada, lo más normal es que los certificados de calidad no cumplan o la placa de identificación no cumple. Entonces, si ustedes, los estándares de fabricación de válvulas cambian con el tiempo. Entonces, si usted tiene una válvula que te dice que es fabricada en el 2025, pues tiene que cumplir los requerimientos. Por ejemplo, si es API 6D, de la última edición que era aplicable para esa época. ¿Sí? Entonces, puede que en este momento, y puede que si usted solo revisando la placa se da cuenta que la información contenida en la placa no coincide con lo que pide la última edición del estándar, el estándar aplicable en el momento de fabricación de la válvula. ¿Qué otra cosa veo por acá? ¿Cómo se prueba una válvula de cheque o Quafer para cuerpo y asiento? Quafer tipo cuerpo, normal. Se prueba, digamos, la prueba del cuerpo. eh, Se llena, se restringe, digamos, las eléctricas, o sea, de tal manera que usted pueda llenar todo el volumen de la válvula, ¿sí? Y se prueba en un solo lado, ¿sí? Se prueba del lado que tiene que darse, que tiene que darse, que lo lado contrario, pues no va a hacer nada en la prueba. Compañeros, son las 9:03, el link de asistencia, con el León de pronto colocando el link, les agradezco, mañana lo que les digo, los temas van a estar interesantes, yo creo que hay mucha tela por cortar, y pronto tenemos más ejemplos, ¿vale?
Entonces, por mi parte hemos finalizado y gracias por el apoyo. Ya quedo atento al link. Me comentan si no se pudieron inscribir. Muchas gracias. Si no Muchas se gracias, pudieron inscribir, inscríbanme internamente. Si no se Muy pudieron bien. inscribir internamente. para todos. Vale, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Vale. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pueden enviar el link. Vale, muy bien. Gracias, Rafita. Muchas Chao. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rafa, vale. gracias. Muchas Vale. gracias, ingeniero Rafa. Pueden enviar el link Vale, al WhatsApp. Gracias, hasta luego. Gracias, Rafa. Ya, Buenas ya lo noches. veo, ya lo veo. Y me escriben en interno. Sí, pueden escribirme, Muchas no, gracias. No pueden escribirme. ¿Listo? Buenas noches, buenas noches. Ingeniero Rafa. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero Rafael. Rafa, muchas gracias. Vale, vale, compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Ingeniero Rafa. Usted, José. Dime. Ingeniero, ¿será posible que su merced nos comparta la diapositiva? Kevin, va a quedar grabado, o sea, esta presentación, y las de la vez pasada quedaron cargadas en YouTube, ¿sí? Entonces yo creo que todo lo que estamos revisando va a estar ahí cargado, ¿vale? Vale, ingeniero. Sí, señor. Vale, va a estar ahí y de los que Regálame quieran como revisar. lo encuentro en YouTube. ¿Su merced nos Sí, comparte el sí. link, ingeniero? Luis, en cuenta, los movimientos técnicos integros tienen un